Molt bé. Si us sembla, anem seient i comencem perquè estem una miqueta fora de temps i tenim tantes preguntes i tantes coses que volem plantejar en el debat d'avui i ens agradaria, a més, que vosaltres hi participéssiu també. No sé si heu tingut ocasió de llegir el llibre que avui presentem, però us el recomanem vivament perquè és un esforç important de fer sentit d'un moment bastant desconcertant en l'educació i jo crec que aquí, ara hi anirem entrant. Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut i és un gust tornar a veure moltes de les cares que no ens havíem vist des d'abans de l'estiu. Agrair especialment al Lucas i al Juanma i al Xavier que hagin vingut i res, comencem, si us sembla. La raó per la qual estem aquí és perquè han escrit un llibre, a més amb un títol molt provocador, amb una pregunta, si voleu, paradoxal, com pot ser que l'escola, que ha estat un exemple d'èxit extraordinari, s'ha estès a tot el món i és un objectiu de tots els pobles i de tots els estats, malgrat el seu èxit, i potser a causa del seu èxit, genera malestar i noves desigualtats. I els autors analitzen, a partir d'aquesta pregunta, intenten identificar quins són aquests èxits, perquè convé recordar-nos-ho, perquè quan el soroll de l'ambient ens diu que tot va malament, que no serveix de res, etc., una mica ja ho anirem desgranant, és important recordar quin és aquest èxit i una mica intentar entendre el perquè d'aquest malestar, el per què no ens satisfà, per què tenim la sensació que està en crisi i per què aquest debat no només s'està produint en el nostre país, sinó que s'està produint a tot arreu. No vull anticipar, però sí que m'agradaria que comencéssiu, Lucas y Juanma, explicándonos un poco el por qué escribir este libro en este momento, qué pretensión teníais, qué queréis conseguir con ello, por qué una perspectiva internacional para abordar lo que aquí, por ejemplo, percibimos como un problema propio, ¿no? Parece como que cada sistema educativo se duele de lo suyo como un mal intrínseco, ¿no? Y un poco lo que tengo la sensación que vosotros queréis explicar es que esto forma parte de unas dinámicas que tienen ramificaciones en otros lugares. Si queréis, empezamos por aquí. Pues sí, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Xavi, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Efectivamente, lo que queríamos era escribir un libro que fuera de educación, pero no solo sobre educación, y que le sirviera al público de nuestro país, pero que no fuera sobre España. Ese era más o menos el reto. Y lo que queríamos también era que el libro ayudara a cualquier lector de ensayo, aunque no tuviera nada que ver con el sector de educación, a formarse su propia opinión sobre los temas de fondo del sistema educativo y más allá. Pero pensando en esta pregunta, yo me puse a bucear en cómo empezó todo esto cuando Lucas y yo nos conocimos en Washington a comienzos de 2013 y ya desde muy pronto hay que darle el crédito a Lucas, que fue el que dijo, tenemos que escribir un libro. Y estaba con la desigualdad y la segregación, hay que escribir un libro. Y él empujó el rol de pesado, al principio lo llevaba él. Pero en ese momento de 2013, cuando empezamos a hablar, hubo una mañana que yo me levanté y vi una viñeta del Roto, ese genio nuestro de cada día, en el que aparecía una señora muy bien peinada, con esa cara así, esas caras desagradables que este hombre sabe pintar, como muy enjollada, con pieles. Y la leyenda decía, no hace falta que vuestros hijos estudien, ya lo hacen los nuestros. Esta es la viñeta del Roto. Y me quedé muy impactado. Porque más o menos en ese momento me enteré de la existencia de una fundación, una asociación, International Education Funders Group, el grupo internacional de financiadores de la educación, donde estaba Gates, con Melinda y Bill y todas las grandes tecnológicas y básicamente Silicon Valley. Y esa, que en ese momento sale en el capítulo 3 del libro, que en ese momento tenía unos 70 socios, todas las grandes tecnológicas, empresas muy potentes de Silicon Valley, estaba en una especie como de concurso global de ideas de, por favor, señores, ¿qué hacemos en educación en África y en Asia del Sur? Porque la situación es absolutamente inviable y insostenible. Necesitamos buenas ideas y tenemos mucho dinero para sostenerla. A mí no me cuadró en ese momento lo de la señora del Roto con estos tipos con tantísimo dinero dispuestos a gastar un montón en educación en África y sin ser capaces de encontrar buenas ideas en que gastar, hasta el punto de que llegó un momento en que dijeron
comida, nutrición y vacunas, porque estos señores de educación no tienen claro qué hay que hacer, en qué hay que gastarse el dinero. En ese momento yo también estaba trabajando en Jordania y en Líbano, ¿no? Y en Líbano llevaba 4 años peleándome con un ministro que por cuota tenía que ser siempre musulmán suní y con un director general de educación que por cuota tenía que ser siempre cristiano maronita, Fadi Yarak, un gran tipo. Todos los demás cargos estaban divididos entre las 18 sectas, ellos le llaman así, sin complejos, son 18 religiones, en que se estructura el Estado y la sociedad de ese país. Y yo llevaba 4 años luchando contra el hecho, que creo que todavía subsiste, de que el Estado, el gobierno libanés, da una subvención a los profesores de la enseñanza pública para que puedan llevar a sus hijos a la privada. Y ya en ese momento las clases medias del Líbano habían abandonado el sistema público de educación. Os podéis imaginar cómo está la cosa en ese momento. Al mismo tiempo, en Jordania, en ese año, cuando yo me puse a mirar la composición por género de los entrantes, de los que acceden a la universidad, me encontré con que Riete de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, etc., de cada 100 personas que entraban a la universidad, 82 eran mujeres, 18 hombres, 82-18. Y el motivo no eran precisamente las políticas agresivas de igualdad de género, en un país en que la tasa de participación laboral de la mujer es 15%. Pero un país con 82-18 entrando a la universidad y 15% de participación laboral de la mujer. Y ya para rematar, me llegaron los primeros datos de que en Corea del Sur habíamos podido alcanzar el punto en que las familias gastaban más en educación, en clases particulares y preparación de exámenes que el propio Estado coreano en la educación pública. Todo cosas muy impactantes. Y la pregunta fue, ¿hay algún hilo conductor que me conecte, que me ayude a explicar la India y Corea del Sur y Líbano y Jordania y los de Silicon Valley y la señora del roto? Y el libro trata de encontrar esa historia, ¿no? Y trata de encontrar esa historia y lo que hace es irse a los enciclopedistas, a Immanuel Kant, a Comenio y demás familia que nos ha acompanyado desde entonces. Bueno, pues jo davant de tot volia dar les gràcies a la Fundació, moltes gràcies Mònica per acollir-nos i gràcies Xavi, i també donar les gràcies a la nostra editorial, Roberta, que està per aquí, per donar-nos l'oportunitat de fer aquest projecte que ens ha tenit molt ocupats les 2-3 anys des de la pandèmia. Hemos tirado de 2 motores para escribir este libro. El malestar, por un lado, el malestar que genera un proyecto con un éxito indiscutible, que es el de educar a todos durante mucho tiempo, y a la vez la competición que no cesa, esa competición que explica o que viene a darnos las claves de lo que está pasando hoy en muchos países asiáticos. Y lo hemos hecho de una manera, hemos intentado encontrar o buscar una manera diferente de hacerlo para generar al lector aquí, pero esperemos que en otros lugares, las suficientes dudas como para replantearse ciertas cosas acerca de la educación y sobre todo, y esto es un objetivo central del libro, que nadie se piense que es demasiado especial en su visión de la educación, ¿no? Que todo lo que podemos estar viendo que está pasando ahora en Cataluña en realidad es parte de algo más grande. En paralelo hemos movilizado toda la investigación puntera de un área del conocimiento que hace 30 o 40 años estaba mucho más atrás, gracias a la investigación en ciencias sociales, en economía, en sociología, en psicología, elija usted, pero hemos avanzado muchísimo para entender lo que está pasando y eso también es parte del libro. Lo que pasa es que está detrás, solo para los muy interesados y cafeteros. Y a la vez hemos hecho un libro de viajes.
Un libro de viajes en el que, de alguna manera, todo el mundo se va a dar un paseo global y a la vez un paseo en el tiempo, ¿no? Todos los capítulos empiezan con una cita de algo que alguien ha escrito hace mucho tiempo y que, de alguna manera, y el ejemplo más extremo es el de Aristóteles, resumiendo la guerra curricular que ha habido en España en los últimos 3 años, de una manera bastante clara, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado aportar también, no solo todas las preguntas que pone Juanma encima de la mesa, sino también la manera de encontrar, buscar el hilo y plantear algunas, no demasiadas, respuestas. Muchísimas gracias y además el libro lo consigue, ¿no? Porque comentábamos antes que efectivamente a mí lo que me ha parecido más interesante y tendremos ocasión de irlo viendo, ¿no? Es cómo hacer sentido de los debates actuales, de las crisis actuales, de un modo que sin renunciar a todo, como decías, a todo el bagaje y toda la investigación que se ha hecho y los debates más académicos, consigue llegar a la persona interesada en temas educativos y trasladarles una cierta esperanza, digamos, ¿no? Que vosotros decís en algún momento, dices, a lo mejor la crisis en educación es una crisis de crecimiento, ¿no? Y como en todas las crisis, a lo mejor te hundes, pero también puede ser un momento precisamente de fortalecimiento. Y las preguntas que hay en el libro es cómo podemos fortalecer esta gran empresa, ¿no? Con los éxitos que ha tenido, aunque inevitablemente habrá que plantearse cambios y habrá que plantear algunas reformas claves si queremos que siga dando, digamos, los resultados que sí que hemos tenido en la universalización de la primaria, ¿no? Temas hay muchos en el libro, más que uno por capítulo, a pesar de que habéis intentado sintetizar en cada capítulo, ¿no? Tomar una idea fuerte y a partir de ahí desarrollar toda una tesis. Hay más porque los hay transversales, pero como todos no los podemos abordar, hemos decidido centrarnos en 5, que nos parecían 5 o 6. Yo tengo un par más en el cajón, que a mí me interesan especialmente, pero empezaríamos seguramente por el primero, que es el modo como nos hemos imaginado es que yo hago una pequeña presentación, en 10 minutos os repartís... No, digo para... Sí. Endavant, Sí, digues. Perdona, perquè pensava que començaries ara tu. Digue'm, perdona. No, me gustaría decir algo antes, sí, discúlpame, antes de entrar en estos elementos de debate. Primero, gracias por la invitación, especialmente a Juanma y a Lucas, que me iba a decir a mí que 2 tipos que han trabajado en el Banco Mundial me invitarían a hablar de su libro, con lo que yo en su momento escribí del Banco Mundial, lo cual no sé si dice algo bueno de vosotros o algo muy malo de mí, pero en todo caso encantado, por supuesto, o al revés, o todo junto, ¿no? Como diría Rajoy, pero encantado, por supuesto, de estar aquí. No, dos o tres cosas que me parecen claves como mensaje. Una es que el libro es un libro espléndido y que tiene espléndido por, yo creo, 2 grandes motivos. Uno es que abre más preguntas que no proporciona respuestas y lo hace sin pontificar, que en el tema de la educación, digamos, no vamos sobrados de apertura al debate y de un debate sosegado, ¿no? y aportando distintos puntos de vista. Y segundo, yo destacaría la forma, ¿no? Está escrito de una forma donde el rigor compagina muy bien con el entretenimiento, y se lee muy bien, se lee de forma muy plácida, y al mismo tiempo el lector tiene la sensación de efectivamente encontrar que detrás de una redacción sencilla o fácil hay experiencia y evidencia, ¿no? Que no es tan sencillo de encontrar. No sé si quieres que los 5 temas los abramos ahora o no. Si quieres, abre el primero. De acuerdo. Bueno, habíamos conversado previamente que había como 5 grandes ejes que, al menos a mí personalmente, me presentan dilemas o paradojas que son lo que sugiere el libro. Puede haber muchos más, por supuesto, pero estos 5 sí que nos gustaría abordarlos. El primero es sobre meritocracia, el segundo sobre credencialismo, el tercero sobre privatización, el cuarto sobre demografía y el quinto sobre posverdad. No sé si nos va a dar tiempo a todo. También queremos hablar de profesorado, pero creo que, por ejemplo, en tema de demografía o en algún tema más podemos hacerlo, ¿no? Pero sí que una de las virtudes del libro es que en temas que son clave del debate actual sobre hacia dónde va la educación en un contexto de globalización, apuntan de forma sosegada a debates, pero al mismo tiempo es un libro que se posiciona, yo diría, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la meritocracia,
Como decía Amartya Sen, estamos ante un tema que tiene muchas virtudes, pero la claridad no es una de ellas, sobre qué es meritocracia. Y sabemos que el proyecto de la meritocracia ha dado lugar a, como dice Sandel, ¿no? En la tiranía del mérito ha dado lugar a soberbios ganadores y perdedores humillados, ¿no? ¿Cómo podemos reconstruirla o recomponerla de modo que se preserve el espíritu, ¿no?, de la meritocracia? Yo creo que es el mensaje que intentáis transmitir, y eso os posiciona claramente muy lejos de la idea de igualdad de resultados, por decirlo así, ¿no? Que las políticas de igualdad de resultados han derivado en políticas de cuotas fundamentalmente identitarias, y que eso ha conducido a incluso la inoperatividad, ¿no?, de la formulación de los principios de equidad y justicia social, ¿no? Yo diría que el debate sobre la igualdad de resultados no es tan simple, o sea que hay posiciones en justicia distributiva, etcétera, sobre la importancia de ello, pero ¿qué más falta en esta ecuación, ¿no? Porque preservar la idea de meritocracia tal como tenemos el contexto y lo que sabemos de ella no nos ha funcionado, ¿no? Y entonces, ¿dónde está, por ejemplo, un tema que quizá no entra tanto en el libro, que es el de la igualdad de condiciones, no solamente el de igualdad de oportunidades, ¿no? No sé si queréis decir algo sobre ello. A ver, yo creo que la meritocracia ha tenido un gran éxito. Ha tenido un gran éxito porque la promesa educativa, el contrato educativo, si estudias podrás emanciparte, en los últimos 150 años es probablemente, decimos en el libro, el mayor éxito de la historia de la humanidad en términos de expansión del conocimiento, ¿no? Y detrás de uno de los motores que hay detrás es el contrato educativo. Eso no significa que estemos no hemos llegado a la perfección, no, hay muchas partes de la promesa que está incumplida, ¿no? Pero estamos mejor que nunca. Es muy difícil asumir que estamos mejor que nunca y que a la vez hay un malestar de la pera, pero es así. Y es así, vamos a recordar lo obvio, porque la tasa de escolarización, salvo en la gran recesión y unos meses durante la pandemia, no ha parado de crecer en los últimos 50 años a nivel global. La expansión del conocimiento y el aprendizaje no ha parado de crecer en los últimos 150 a 200 años. La llegada de familias y alumnos de rentas más bajas a espacios de toma de decisiones, de poder, en la academia, en todas partes, sigue en aumento. Y ahora es verdad, estamos en el primer momento de la historia en el que decimos, bueno, igual ya eso se ha frenado, el ascensor ya tiene mucha carga y no sube con la velocidad que subía antes, y además es un ascensor que solo sube, que no baja, ¿no? Y porque hablemos de cuándo debe de bajar el ascensor, ¿no? Todo esto es importante, ¿no? Pero no hay que perder de vista esto, ¿no? Y luego hay otra cuestión central, antes de hablar de meritocracia, que es lo que llamamos la paradoja de la educación universal, que es mayor igualdad de oportunidades, mayor desigualdad de resultados. A mayor número de alumnos que salen en la foto y que por tanto observamos, más faltas intolerables de ortografía acaban viéndose en los exámenes, ¿no? Incluir a todo el mundo en la foto hace que la diferencia entre el primero y el último, aquí hablamos del paso de la maratón olímpica a la maratón popular, sea tan grande que a veces es intolerable, ¿no? Y esto es lo que provoca lo que hemos llamado los desencantados de la educación universal, ¿no? Que todo muy bien, pero es que esto no puede ser, que el código postal todavía sigue teniendo un peso enorme y que, por tanto, a mí esto no me vale. Entonces, dicho esto, ¿no? Yo creo que es importante contextualizar, ¿no? Dicho esto, ¿cómo hacemos en palabras de los americanos, una meritocracia más perfecta, ¿no? Porque nosotros decimos, las alternativas todas tienen, nos ponen ejemplos encima de la mesa. El caso del Líbano es muy clarificador. Bosnia, la creación de los Estados Balcanes también va por ahí en materia de toma de decisiones, ¿no? Y el reparto de poder y el reparto hay 4 ministerios de educación en Bosnia. Nosotros pensamos que seguir apostando por la promesa de la meritocracia tiene sentido, y pongo encima 3 o 4 ideas que ponemos encima de la mesa, ¿no? Las condiciones de partida, que lo has mencionado, es decir, la manera en la que acompañamos
damos recursos al alumnado que tiene más dificultades incluso para ir a la escuela, es decir, les pagamos por ir a la escuela, lo estamos haciendo, se está haciendo en muchos países, es fundamental, ¿no? En España, en Cataluña, estamos dando becas fundamentalmente para acceder a la educación superior a muchos alumnos, ¿no? Pero en otros países se están dando becas para acceder a la educación obligatoria, ¿no? Entonces, bajar el coste de oportunidad en términos del lenguaje más de los economistas. Segundo, redistribuir de una manera más eficaz los recursos, crecientes recursos que invertimos en educación. La inversión pública en educación no ha dejado de crecer, ¿no? Y probablemente debe seguir creciendo, argumentamos al menos allí donde los alumnos crecen o se mantienen, pero también es una manera de cómo redistribuyes dentro del sector, ¿no? Sabemos que los mejores docentes no están con los alumnos con más necesidad, ¿no? Y luego hay una tercera pata, digamos, de pensar en esto, que es cómo funciona el sistema de jueces meritocráticos, ¿no? Cómo son las oposiciones, cómo son las pruebas de acceso a las universidades, de qué manera podemos reconocer méritos no necesariamente comprables o corruptibles a quien tiene ventaja en la carrera meritocrática, ¿no? Yo creo que hay suficientes ideas ahí que se han puesto encima de la mesa que podrían combinar lotería, a veces cuotas, pero que de alguna manera no pueden desdeñar la parte individual, la parte de cada individuo. No puedes colocar a cada individuo en un grupo para redistribuir el mérito. Hay una parte que tiene que ver con la dimensión individual, con la ambición, con el esfuerzo y con la resiliencia, ¿no? Entonces, combinar las tres yo creo que merece un debate interesante, ¿no? Ahora se está hablando de que las Oxbridge, ¿no? Oxford y Cambridge deberían de poner requisitos mínimos y luego tirar una lotería a ver qué sale, ¿no? Y a ver qué aprendemos de ahí, ¿no? Puede ser. Ahora, entregarse exclusivamente a una política de cuotas, bueno, pues estamos viendo también el pushback que hay en lugares como Estados Unidos, ¿no? Dedicamos un capítulo a eso. Y eso te puede llevar a lo que llamamos un sudoku irresoluble, ¿no? Entonces, bueno, no en contra, a favor de explorar esos espacios, pero con cierta cautela, porque de entrada lo que se ha creado de un tiempo a esta parte en los últimos 150 años ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien, ¿no? Y yo creo que por ahí van los tiros. No sé, Juanma, si quieres añadir. Hombre, sí, un par de ideas más, pero estoy seguro de que Xavi y Mónica tienen mucho que decir, ¿no? Hay un capítulo que se llama El secreto del éxito está en empezar desde arriba, o La muerte de la meritocracia, es el título del capítulo. No nos engañamos, ponemos encima de la mesa todos los problemas que tiene la meritocracia, que son muchos, como los tiene la democracia. Y de la misma manera que la democracia es un régimen, la meritocracia también es un régimen, y las alternativas a una y a otra son dudosas, por distintos motivos y además están relacionados. Esto sería una primera idea. Una segunda idea es que la meritocracia era de izquierdas, era muy de izquierdas a finales del siglo XVIII y en adelante. Ahora se ha hecho de derechas. Y parece, por provocar, que ha sido sustituida por el orgullo identitario, que era muy de derechas. Y ahora, pues de repente se ha hecho de izquierdas. Esto es muy desconcertante. Lo que nosotros vemos, en perspectiva histórica, es que pasamos del régimen de la bolsa o la vida. Tus padres tienen bolsa para pagarte educación superior o no hay nada, a, para algunos al menos, la bolsa o la beca. Y todavía más importante, la bolsa o la nota. Y que has creado una avenida de éxito, de segunda, de tercera, como quieras, pero de éxito paralelo, que no va tanto de la bolsa como de la beca y la nota. Y el problema es que la beca y la nota, que es el mérito, han llegado a un punto de convertirse en bien de consumo, que también se puede comprar. El mérito puede comprar más mérito, y ahí empezamos a cargarnos la meritocracia. Pero ¿hay paraíso meritocrático al que volver? No. Nosotros creemos que no. Y si ese paraíso meritocrático es el del orgullo identitario, y la meritocracia se convierte en orgullocracia. Hay algo, a mi juicio, entre orgullo identitario
y meritocracia en cuanto, por ejemplo, el reconocimiento de barreras estructurales que no permiten, por ejemplo, la formulación real del mérito. Y por eso las políticas de acción afirmativa o de discriminación positiva han funcionado con las grandes minorías mayoritarias, de género y de etnia principalmente, y luego en materia de minusvalía. La cuestión es cuando se entiende que como eso ha funcionado, está funcionando con cierto dinamismo en esos casos, en un proceso de identidades fragmentadas, de cada vez más identidades, de grupos cada vez más minoritarios, esas mismas políticas tienen que funcionar también, y ahí es donde viene el sudoku, y ahí es donde empiezan a aparecer cosas más raras. Hay un analista indio muy famoso allí que se llama Yogendra Yadva. Leía el otro día una entrevista de él en la que decía, es por no hablar de España, decía este tipo, en India, en este país, en India todos somos una minoría. Fíjate, 1.400 millones de personas, todos somos una minoría en India. Entonces, claro, si todos somos una minoría, no hay mayorías posibles. La mayoría silenciosa de Nixon en su campaña electoral había desaparecido. Y ya en vez de mayoría silenciosa solo hay minorías muy ruidosas. Todas reclamando su espacio, todas reclamando su cuota y en fragmentación progresiva. En términos prácticos hace que no puedas hacer un menú escolar. Entonces, entonces desaparece poco a poco lo común, y si desaparece lo común, desaparece lo público después, y deja de haber argamasa para mantener eso que llamamos cohesión social o la posibilidad de coexistir. Sí, yo insisto en que... Entonces, es lo que dicen los juristas, ¿no? Summa ius, summa injusticia, ¿no? El mayor derecho es también la mayor injusticia, y aquí puedes llegar a la conclusión de que la summa equitas, summa inequitas. Sí, sí. Y en esa dirección vamos. Avanzamos, ¿no? Porque sí. Porque este es realmente un debate interesante. Claro. De hecho, ¿dónde pones el peso, ¿no? Si lo pones en la defensa de la meritocracia mejor, perfeccionada. Yo entiendo que además vosotros decís hay que fortalecer, digamos, la igualdad fuera de la escuela y al mismo tiempo fortalecer la meritocracia dentro de la escuela, es decir, más transparencia, criterios más claros, reconocimiento de competencias, habilidades y capacidades distintas que no corresponden al modelo hegemónico de una clase social concreta, es decir, es esa combinación, ¿no? Lo que... Para mí el tema es dónde se pone el peso. Vamos a salvar una cosa y salvándola de algún modo ocultamos lo que debe abordarse fuertemente, ¿no? Y al mismo tiempo todos vemos la pendiente deslizante, ¿no? de una fragmentación que finalmente hace imposible o hace inviable de que puede ir un proyecto común educativo, ¿no? Pero como tenemos que pasar, y van a salir muchas cosas después, el siguiente punto del que queríamos hablar era sobre el tema del credencialismo, ¿no? Y que partía un poco está vinculado a esto, pero una pregunta que vosotros hacíais: ¿y por qué los ricos, pudiendo reproducirse en su riqueza, digamos, en el sistema educativo, o comprar en su defecto los títulos y, por tanto, reproducir su posición social, ¿por qué? ¿Por qué están interesados en educación? ¿Por qué siguen invirtiendo en educación? ¿Y qué es lo que esperan y qué es lo que piden de esta educación? Porque parece que tienen un interés exacerbado, digamos, por no solamente garantizar la educación de sus propios hijos, sino aparentemente también de salvar la educación del mundo, ¿no? Sí, antes de que entréis en responder la pregunta de Mónica, además, bueno, Apple y Google no hace tanto, ¿no? Anunciaban que iban a prescindir de credenciales, ¿no? Que se iban a dedicar a evaluar competencias directamente a través de entrevistas y que los títulos no les servían, etc. La respuesta social es que estamos muy lejos del fin del credencialismo, completamente lejos, ¿no? Y el ejemplo que ponéis en el libro que mencionaba Mónica es clarísimo. Pero me surge una segunda inquietud respecto a esto. ¿A qué responde esta lógica? ¿Es una lógica instrumental o posicional? Es decir, o de inversión en capital cultural porque los ricos son como los personajes de las películas de Woody Allen que no quieren ser nuevos ricos, sí quieren adquirir capital cultural, o en realidad lo que están buscando también es un saber instrumental de que les acerque a la inteligencia artificial, a la tecnología o lo que sea. Voy a hacer yo la parte fácil de la pregunta y le dejo a Lucas la difícil. Así me gusta.
pero además intento ser breve. Es que la pregunta esta de por qué gastan tanto dinero en educación los ricos es una de las preguntas que el libro trata de... y le dedicamos bastante espacio, porque es una pregunta interesante. Los ricos siempre han gastado mucho dinero en educación, siempre, toda la vida, y siempre sin necesitarlo, en teoría, ¿no? Incluso en las épocas en las que eran rentistas, ¿no? Ahora las élites, incluso las que podrían ser rentistas, no lo son, trabajan. Y no solamente trabajan, sino que presumen de trabajar mucho más que tú, ¿no? Además, estos tipos de Silicon Valley que se propusieron poner mucho dinero para arreglar la educación en África, habrían llegado a la conclusión de que la desigualdad no solamente era un problema de justicia o un problema moral, probablemente muchos de ellos no lo pensaran, sino que era un problema de seguridad global, que es un problema de seguridad global, y por tanto esa es la parte del mundo en que no hay un sector privado, ¿no? Una de ellas. Pero no solamente es un problema de seguridad global, es que la desigualdad es mala para el business. Entonces, no sé en qué medida eso responde a tu pregunta, pero es que la desigualdad es muy mala para el business y entonces conviene invertir en ella. Y ahí es donde ya el eje izquierda-derecha, la señora del roto y los de Silicon Valley empieza a haber ahí una ruptura que es interesante de explicar. ¿Por qué gastan tanto dinero en educación los ricos? Yo creo que primero porque confían en ella, siempre han confiado y con lo que tú confías te gastas el dinero. La necesitan para distinguirse, son quienes la usan para distinguirse, para diferenciarse y distinguirse y sobre todo para mantenerse distintos y para mantenerse distinguidos, ¿no? La incertidumbre es muy grande y saben que por mucho dinero que tengas, una buena educación, el conocimiento, puede protegerte de shocks imprevistos casi mejor que el dinero. Digo casi, bueno, que puede competir con ellos. Y luego además porque los rivales que tienen, sus rivales potenciales, no son ya tanto las masas, porque el debate sobre la clase social y demás y tal, todo esto ha desaparecido una vez que la izquierda se pasó a la identidad, ¿no? Sus rivales son las contraélites, son las élites excedentarias. Son la gran cantidad de personas que están terminando estudios superiores y demás y tal, y que entienden que tienen un derecho a poner el pie en la élite, pero no terminan de entrar, ¿no? Eso forma un contexto en el que invertir en educación, cuando tienes un proyecto que es el Ilustrado, que lo que ha intentado siempre es educar a las élites como si fueran masas, educar a las masas como si fueran élites, al revés. Educar a las masas como si fueran élites, ustedes tienen que leer tal. Ellos se resisten y dicen, vale, pero yo tengo que evitar educar a mis hijos como si fueran masas. Y ahí es donde está la tensión. A ver, nosotros en el libro desarrollamos una tesis un poco mayor detrás de esto, ¿no? Nosotros le ponemos una explicación económica. Hay unos incentivos que cambian totalmente en la segunda parte del siglo XX. En la segunda parte del siglo XX, la economía a nivel mundial se globaliza, hay un cambio tecnológico brutal y como explican Claudia Goldin y Lawrence Katz, Claudia Goldin ganó el Nobel de Economía el año pasado por sus estudios de género y desigualdad, hay una carrera entre la tecnología y la educación en el siglo XX. Cuando hay más gente educada que tecnología desarrollada, digamos que hay más redistribución de la riqueza, ¿no? Y cuando la tecnología va más rápido que la educación, se generan espacios de desigualdad, ¿no? En los años 60, 70 del siglo pasado se crea la tormenta perfecta. Hay un boom tecnológico y un montón de máquinas, ordenadores y modelos de producción se vuelven increíblemente baratos. Empiezan en Occidente y luego se globalizan a casi todo el mundo. Y se hacen tan rápido que incluso en unos sistemas educativos que estaban expandiéndose a tope, como que es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la desigualdad aumenta muchísimo, ¿no? Y esa es la explicación de por qué aumenta la desigualdad en Estados Unidos. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, ahí lo que ocurre en términos prácticos es que la educación ahí juega un papel muy importante a la hora de crear las nuevas fortunas, ¿no? A principios del siglo XX, las grandes fortunas del mundo eran mayoritariamente fortunas heredadas y, por tanto, los herederos de esas fortunas no le daban una importancia grande a la educación. A final del siglo XX, bueno, hablamos de Elon Musk, hablamos de los Gates, hablamos de los Zuckerberg-Chen,
y de cómo el día que nace su primera hija, Agosto, Chen Zuckerberg, donan el 99% de su riqueza y se quedan con ese 1% y deciden esto, ¿no? Todas esas grandes fortunas se han creado a través del sistema meritocrático. Entonces le dan un valor y un peso muy importante a la educación. Se lo creen tanto que están dispuestos a renunciar todo su imperio para que sus hijos, por supuesto, compitan en las mejores posibilidades, pero de alguna manera esa es su identidad de grupo, ¿no? Su identidad de grupo es las horas que trabajan y demás. Esto lo explica muy bien Dan Markovits en el libro de La trampa de la meritocracia, ¿no? Pero todo eso ha cambiado. No decimos que eso va a generar... Dudamos de a dónde nos lleva esto, ¿no? Pero esto nos ayuda a entender muy bien qué tipo de bicho tenemos cuando realmente dicen o declaran que quieren invertir más en educación. Veo que eras haciendo así. Pero bueno, creo que el libro trata de ponerlo encima de la mesa de una manera rigurosa. Y sobre todo que están dispuestos a que sus hijos vuelvan a competir con todas las ventajas posibles, pero que de alguna manera ellos y ellas tienen que llegar. Competir en una élite global y globalizada, digamos, ¿no? O sea, a mí me cuesta aceptar, digamos, que responde a una psicología del nuevo rico, de las nuevas, ¿no? Me cuesta entender que esa sea la motivación de fondo. Es verdad que seguramente hay una ansiedad de estatus, de cómo preservar una parte del estatus, no tanto en los supermillonarios como en las clases altas, ¿no? Y que la inversión en educación, aparentemente en este mundo más competitivo y más globalizado de élites formándose en distintos países, la competición se juega a nivel global, ¿no? Y ahí hay una necesidad de no perder jamás el tren, ¿no? Pero yo creo que responde más a otro tipo de intereses que... En todo caso, la sensación que da es que cuando hablamos del credencialismo de las élites, no obsta otro tipo de multiplicación de credenciales que ocurren en todos los estratos sociales y de microdiferenciaciones, ¿no? O sea, la gran diferencia para mí es que estas credenciales se diversifican, van mucho más allá del sistema educativo formal, ¿no? Entonces, la adquisición de credenciales se busca desde los MOOC y Coursera en Internet a todo tipo de formación. Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, los candidatos al máster internacional que hacemos en la Autónoma, los currículums son cada vez más impresionantes, con críos de 24 o 25 años. Se va trasladando el nivel de credencial, que cada vez son menos aprensibles, menos Pero precisamente los ejemplos que pones, Lucas, me da la sensación de que, independientemente, ahora podríamos debatir si Zuckerberg lo ha conseguido gracias al mérito o a otro tipo de pelotazos, ¿no? Pero cuando hablamos de estar del 1% a 0,1% de entre los ricos, esta lógica sí que llama mucho la atención, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no sabía lo de la corrupción para entrar en la Ivy League de estas élites y me ha parecido muy llamativo, ¿no? Es decir, esta gente cuando efectivamente no lo necesita teóricamente para reproducir su posición de clase, ¿no? Pero sí que lo necesita, es decir, como tú decías, hay una lógica de distinción casi neurotizante del pequeño detalle, ¿no? No es lo mismo entrar en una universidad de prestigio de este tipo o de este tipo, y ahí se entran todo tipo de prácticas que además hay que decir que en el libro una parte muy interesante es que es un freak show de políticas educativas y de prácticas educativas en todo el mundo, porque hay cosas realmente extraordinarias, ¿no? de derivadas impensadas, de lógicas aparentemente normales que llevadas al extremo, ¿no? Y eso se vincula con todo el tema de las prácticas privatizadoras, de la aparición de la educación en la sombra y esas estrategias obsesivas, ¿no? De acumulación de credenciales, de competir durísimamente y marcar la diferencia respecto a los competidores potenciales. Es una de las burbujas que señalamos, ¿no? El libro va de señalar burbujas y una es la burbuja credencialista. Quizá es la más problemática de cara al futuro de ese proyecto ilustrado de la educación universal. El credencialismo es una brecha creciente entre los diplomas, entre los certificados y el aprendizaje que esos diplomas certifican. A medida que se abre esa brecha, la credibilidad de esos diplomas es menor, su valor de mercado es menor y llegan las grandes tecnológicas y dicen no me enseñe sus títulos. Nos hemos divorciado. Este acuerdo tácito que teníamos empleadores con universidades queda roto
y nosotros vamos a mirar otras cosas y vamos a hacer nuestras propias tal. Ese es un golpe durísimo para el proyecto que estamos viviendo ahora mismo y que es la burbuja credencialista. Y lo que tú comentabas hace un momento, cómo eso prolifera y cómo los currículums que te llegan para candidatos al máster son cada vez más. Pero una vez que rascas y miras que hay por debajo, pues hay más o menos lo mismo de siempre, pero hace falta llevar cada vez más maquillaje para que te miren. Lo cual, Juanma, por ejemplo, con el tema, y si ya entramos en temas, si queréis, de privatización, que me parece que el libro es espléndido en cuanto a todos los ejemplos de educación en la sombra, a los ejemplos de las nuevas formas de filantropía, documentadísimo, interesantísimo, el volumen de gasto privado. Quizá lo que me ha faltado un poco más es, bueno, y la educación como negocio. O sea, cómo se está invirtiendo en educación porque se convierte en un nicho económico en sí mismo que algunos analistas calculan sobre los 10 trillones de dólares en 2030. Es decir, estamos sobre los 6,5, llegamos a los 10 en poco más de 5 años, ¿no? Es decir, el volumen es absolutamente enorme, con lo cual la proliferación de nuevas formas de credencialismo por la vía de la privatización también aumenta, hasta el punto que yo creo que para el proyecto de la educación universal sí que presenta una tensión fortísima, ¿no? Es decir, podemos pensar en que todo lo que se pueda conseguir desde el proyecto para mantener el proyecto es con igualdad de oportunidades y asegurando que todo el mundo tiene acceso a, o en algún momento tenemos que limitar diferenciación. O tenemos que empezar a decir, si el Estado pierde completamente el monopolio de los títulos educativos, de la educación formal, etcétera, ¿cómo conseguimos frenar eso? Quizás simplemente no se puede frenar y ya estamos perdidos, digamos, ¿no? Con lo cual, cada vez más el acceso a lo básico y lo que ahora entendemos como méritos de acceso a educación formal nos va a quedar cada vez más pobre, ¿no? No sé, no es fácil de responder ni de solucionar, pero en cambio el escenario es ese, ¿no? De que tenemos cada vez más un volumen de sobreoferta y de intereses privados en esa producción la universidad de oferta se ve enorme. mucho, ¿no? Precisamente. Muchísimo. La universidad es seguramente donde se ve de un modo más crudo, ¿no? Muchísimo, y en según qué, por ejemplo, sin irse muy lejos de España, en según qué comunidades autónomas, en educación superior está aumentando la oferta privada de forma muy notable. Bueno, ya sabes, la bolsa o la nota. Y está primando mucho la bolsa. Son varios temas en uno y es efectivamente complejísimo, ¿no? En la medida en que el proyecto tiene éxito, se disparan las expectativas y explotan las aspiraciones, y al mismo tiempo que ocurre eso, paradójicamente, va bajando y se va poniendo en cuestión la confianza pública, precisamente en parte por la burbuja credencialista. Los títulos cada vez valen menos, hay una inflación, valen menos. Entonces, expectativas, aspiraciones al alza, carrera abierta por el talento, race to the top y tal. A mí no me gusta el ascensor, me gustan las escaleras. Unos salen desde el piso 8, desde el piso 2 y tal, pero es subiendo las escaleras, ¿no? Porque el ascensor te montas y tú no tienes que hacer nada. Y aquí sí, tienes que subir las escaleras, ¿no? Entonces, en ese contexto, la agenda de la educación como parte del estado de bienestar está en tensión con la agenda de la educación como competitividad económica de las personas, de las comunidades, de las sociedades y de los países. Y hay gente que juega por la mañana a igualarse en derechos y en acceso, y hay gente, y por la tarde juega a diferenciarse en resultados y en identidad. Y eso también vale para las personas, las comunidades, los países y demás. Y esa es una tensión que provoca todo tipo de desajustes, pero es justamente esa explosión de expectativas la que está llevando a que el sector se convierta en un mercado espectacular, a que haya no solamente una oferta privada cada vez mayor, sino una demanda de educación privada cada vez mayor, no necesariamente formal, como vemos en el libro, sino sobre todo informal, o a la que llamamos la educación en la sombra, y que hasta cierto punto, hasta cierto extremo,
puede jugar un papel simbiótico con la formal, porque, bueno, mantenemos los exámenes públicos de acceso y demás y tal, y vosotros gastáis en profesores particulares, hasta ahí vamos bien. Cuando ese sistema en la sombra parasita por completo al sistema formal y lo absorbe, entramos en terreno absolutamente desconocido, y es lo que estamos viendo en China, en Corea del Sur y en muchos de los países de Extremo Oriente. No son precisamente países, no es el anarquismo libertario estamos viendo más hacia el otro lado, precisamente, ¿no? Entonces, sí, ahí hay burbujas en ascenso, algunas de ellas a punto de explotar o ya explotadas, que suponen un riesgo Sistémico. Sí, y que algunos la pregunta piensan de Xavi que es existencial. Es ¿no? que o sea, Ya. de la pregunta que decías, ¿no? ¿Puede tener éxito? Es que en esa dinámica se hace bastante complicado imaginar qué límites, qué contenciones, cómo cambia el rol entonces del Estado en la provisión, de qué va la provisión del Estado, ¿no? Si es únicamente los exámenes finales pero entonces dejan toda la provisión en manos de lo privado, desregulado, ¿no? Y dependiendo de la capacidad de inversión de las familias. Pero yo creo que esa es una de las tensiones más importantes. Es qué es lo común que se mantiene cuando proliferan las posibilidades ¿no? de credencialismo, de compra, de evaluación de títulos. Pero o sea, aquí hay una tensión que yo creo que es difícilmente resoluble y que yo veo que en la universidad no sé, en la educación superior no sé cómo se está abordando, cómo se está resolviendo, ¿no? Porque todavía en lo que es la educación primaria y secundaria todavía está más contenido, ¿no? Al menos en nuestro contexto. Pero no está exento de tensiones sí, también, sí, ¿no? sí. Porque lo que pasa es que a veces parece políticamente incorrecto introducir este debate en los niveles no universitarios, ¿no? Es decir, ¿cuánta diversidad podemos tolerar? No diversidad sociocultural, sino cuánta diversidad de modelos, de proyectos, ¿no? Hasta que para que no se traduzca en desigualdad, ¿no? Efectivamente. Pues, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo quiero llegar a la Tú quieres posverdad, llegar a lo gordo, ¿no? Bien. Teníamos demografía, ¿no, Mónica? También. Sí, teníamos demografía. Uno de los temas que ponéis Sí. sobre ¿querías hablar de este ahora? ¿O Sí, querías por mí sí. engancharlo con... Por mí sí. No, Porque sí. hablar bueno, el libro dedica un capítulo muy interesante al tema de, bueno, además el título ya es bastante sugerente, ¿no? De niños sin escuela, escuelas sin niños, ¿no? Que ocurre simultáneamente, además, paradójicamente, ¿no? En nuestro mundo. Y hacia dónde avanzamos especialmente en los países más desarrollados en los próximos años, ¿no? De acercarnos al invierno demográfico. En España ya se decía que en los últimos 10 años podemos haber perdido un 20% aproximadamente de alumnado, ¿no? Y la paradoja es que además coincide con el teachers shortage, ¿no? Está coincidiendo con la falta de profesores al mismo tiempo, ¿no? Lo cual debería ser una oportunidad y en cambio se traduce en malestar. En profundo malestar desde el punto de vista de cómo gestionamos la falta de niños en las escuelas y cómo gestionamos al mismo tiempo la falta de profesores, ¿no? Estrés por todos los lados cuando debería conducir a una cierta estructura de oportunidad de política educativa, ¿no? Hay elementos, disculpad, hay elementos que me parecen que tienen su límite, ¿no? No sé si lo estoy poniendo bien o no, pero si no lo utilizo así ya está. Los elementos paliativos tradicionales, ¿no? de que se están gestionando ahora en muchos sitios, ¿no? ¿Qué hacemos con las ratios, por ejemplo, ¿no? Reducir ratios porque los niños... Pero eso sabemos que tiene un límite y tarde o temprano igual hay que cerrar colegios. Esto lleva evidentemente a mayores descontentos y desencantos, como decís en el libro, ¿no? Gracias. ¿Cómo hay plan B ante eso o hacia dónde nos aproximamos? Y por añadir otra cosa, y luego además frente a la idea del cierre de las escuelas, que seguramente, bueno, ¿dónde se cierran y para quién y con qué criterios? Luego, además, también una posible lucha por la supervivencia de las distintas escuelas, ¿no? Y una creciente competitividad entre las escuelas por cuál se mantiene, cómo demuestra su valor, cuál es el valor que aporta.
por no hablar de la tensión entre pública y concertada, pero incluso dentro de la propia pública, ¿no? Ahí hay tensiones... Claro, el principal foco de déficit docente en el mundo no está aquí ni en Estados Unidos, está en África, donde todavía no se ha llegado a la universalización de la primaria y donde hacen falta tantos profesores para atender al boom demográfico que se viene en África en los próximos 30 o 40 años, donde casi la mitad de los niños van a ser africanos en este siglo, y de esa mitad, la mitad van a nacer en Nigeria prácticamente. Hacen falta tantos docentes que no hay capacidad para movilizarlos. Ahí es el primer foco de falta de profesorado, ¿no? Y ese es el mundo de los niños sin escuela y de los niños sin docentes, y donde básicamente el proyecto de la educación universal no se ha cumplido. Sigue sin cumplirse allí, en algunas zonas de India, y también en Pakistán hay 25 millones de niños sin escolarizar, ¿no? Son los tres focos, sobre todo África, ¿no? Al resto del mundo, lo que está pasando es que por primera vez en la historia el sector que no paraba de crecer ya no crece más, ahora está perdiendo clientes, ¿no? Y es un sector que siempre ha estado acostumbrado a seguir creciendo y a seguir contratando y a seguir de más y a tener más servicios, y eso se ha terminado, ¿no? Y eso obviamente es una de las razones que está provocando malestar. Malestar en el sentido de que, bueno, la escasez de recursos empieza a notarse, y entonces hay pelea por la escasez de recursos, malestar político, porque hay que empezar a tomar decisiones dolorosas. Nosotros contamos la historia de Maya Sandu, que es la actual presidenta de la República de Moldavia, una mujer, por cierto, cuya integridad está bastante amenazada ahora en la guerra de Ucrania, que empezó su carrera política, esto no es lo habitual, como ministra de Educación, ¿no? Y ella hizo una cosa... Thatcher también. Es verdad, pero ella hizo una cosa muy interesante, ¿no? Bueno, había varios problemas en Moldavia, pero uno de ellos era el de la corrupción en los exámenes de acceso a la universidad, que había una corrupción sistémica, de chivatazos de preguntas y tal. Instaló cámaras en los 200 centros de examinación que había por todo el país, y los resultados del siguiente año se desplomaron y luego volvieron a subir. Y de repente parece que todo el mundo se centró en la parte de aprendizaje y en los diplomas, ¿no? A veces ese es el tipo de medidas que hay que tomar, ¿no? en estos países. Y, por cierto, subieron en PISA drásticamente 3 años después. Se pusieron a estudiar. Parece que todo el mundo se tomó más en serio. Pero la otra paquete de medidas, que no es solo de esa zona, es de toda esa zona del mundo, fue cerrar escuelas. Y hubo dos tipos de países. Vamos a poner los buenos son los polacos. Los polacos a mediados de los 90. También hablamos de ellos en otro capítulo, pero los polacos hicieron un plan de cambio organizativo, cambio de la secundaria, y en ese plan integraron el cierre de un 20% de sus escuelas. Quizás porque tenían un clima político favorable, porque acababan de terminar un proceso de transición a la democracia, por lo que sea, no fue problemático. El ahorro que les permitió cerrar las escuelas les permitió expandir la infantil y la FP, ¿no? En el caso de Sandu, en Moldavia, digamos que pertenece al grupo de los que lo hicieron tarde, y lo tuvo que hacer de un día para otro. En 2 años el gasto en educación era del 10% del PIB, el país estaba en bancarrota, y el ministro de Hacienda dijo: oye, esto se ha terminado, usted tiene que reducir el gasto, si no vamos a la quiebra. Entonces lo hizo muy rápido. Fue razonablemente exitoso, pero tuvo mucha impopularidad, ¿no? Yo creo que solo la reforma contra la corrupción en los exámenes le permitió llevar a cabo, que fue muy popular al final, porque al final era una corrupción sistémica, pero donde había claros ganadores. Fue muy popular y hacer esa reforma, y la otra, en cambio, fue muy impopular, ¿no? Tuvo barricadas, pueblos que se encerraban, cortes en las carreteras, manifestaciones en la puerta del ministerio, manifestaciones que yo vi en su momento. Y entonces, la paradoja es que ella, bueno, consiguió salir de ahí, consiguió darle la vuelta a la situación, se creó la imagen de un político transparente que toma decisiones difíciles, y eso le llevó, bueno, en poco tiempo a alcanzar la presidencia de la República, ¿no? Eso es lo que está pasando en Europa del Sur, es lo que estamos viendo, y efectivamente vienen... yo en mi trabajo diario nos hemos dedicado a contar esto, ¿no? Vienen de momentos difíciles, de cierres de escuelas. A mí me gustaría que España invirtiera, o Cataluña invirtiera un 7% del PIB en educación. Me apuesto todo lo que tengo a que eso no va a ocurrir en este siglo.
y además con mucha seguridad, hay que asumir que vas a vivir en un contexto de escasez, ¿no? Y tienes que tomar decisiones probablemente pues, lo más inteligentes y estratégicas posibles sabiendo que vives en la escasez, ¿no? ¿Eso va a generar conflicto? Sin ninguna duda, ¿no? En el caso de España eso va a generar conflicto no solo entre redes, sino dentro de las propias redes educativas. Vamos, lo damos por descontado, ¿no? ¿Quién viene después? Después viene América Latina y viene el sudeste asiático, ¿no? Y eso es una cosa que vamos a ver, es el tema de las próximas ¿Y dos o tres qué hay a décadas. ganar en esto? Porque efectivamente esto va a pasar. O sea, si estamos hablando de la crisis de la educación, cómo hacemos la educación más fuerte, ¿qué posibilidades hay de utilizar esta necesaria reestructuración para hacer un sistema educativo más fuerte? Lo digo porque hay una parte decimos, hay este invierno demográfico, pero parte del malestar y la dificultad también para reclutar docentes y para mantenerlos satisfechos tiene que ver con que también ha cambiado la demografía de este alumnado, ya no solamente por sus orígenes socioeconómicos, etcétera, sino por las expectativas familiares, por la diversidad de modelos, es decir, es más, y porque vivimos en una sociedad más compleja en general, ¿no? Y el alumno ideal que poblaba las aulas no existe. Ya no existe, o sea, la escuela se ha ido, por decirlo así, en buena medida y en la medida de lo posible, sacando de encima que el alumnado que resulta más molesto, más difícil, y lo ha derivado a los especialistas, a los psicopedagogos, y cuando podía los expulsaba del sistema educativo. Ahora no, pero llega un momento que al final todos los niños tienen algo, todos tenemos algo, ¿no? Cada vez es más difícil el rol del docente y quizás esa es la parte que explica una buena parte de su malestar, es decir, que ha cambiado la demografía, ha cambiado la realidad, a pesar de que son menos, no porque reduzcamos más las ratios, que seguro que mejora las condiciones en las que el docente ejerce su profesión, pero yo no sé si incrementará la satisfacción o la capacidad de vivir su identidad profesional de un modo más gozoso y más satisfactorio, necesariamente. Bueno, he hecho varios comentarios, pero pero yo creo que en esto hay elementos muy paradójicos, no sé si que aparecen quizá de forma más tangencial en el libro, pero yo sigo preguntándome todavía, ¿no? ¿Por qué hay pocas vocaciones docentes, por ejemplo, en nuestro país en secundaria, cuando ya no podemos decir aquello se gana menos que un maestro de escuela, ¿no? Porque efectivamente las condiciones laborales han cambiado significativamente. Bueno, son mejorables, por supuesto, pero no estamos hablando de que no se trate de una oportunidad social en las condiciones sociales que existen, ¿no? O cuando, por ejemplo, tenemos el discurso instalado de un malestar que no se corresponde con lo que responden las encuestas sociales sobre el valor de la profesión de docente, que aparece de las más bien valoradas por parte de los ciudadanos en general, ¿no? O sea, hay una especie de disonancia que conduce a la dificultad de saber por qué la gente no quiere ser profe hoy, ¿no? Sí. Y eso que todavía no estamos viviendo ese fenómeno aquí como se está viviendo en muchos otros sitios, y no hablo solo de Estados Unidos, que por supuesto, hablo de una Inglaterra que está contratando profesores jamaicanos y keniatas y nigerianos en este momento, y además de modo importante, ¿no? Yo es que creo que a base de decir que tenemos una crisis de aprendizaje y que las cosas cada vez están peor y todo esto y demás, eso tiene un impacto muy importante sobre la moral de la profesión, ¿no? Cuando además los niveles de politización son muy altos. Crecen los desencantados. Exacto, los niveles de politización son muy altos y realmente la calidad educativa es una función de quien gobierne. Tú estás en tu aula y te están diciendo que estás ahí como puesto por el ayuntamiento, ¿no? Que si gobiernan unos, regalas aprobados, y si gobiernan los otros, subes el nivel de exigencia, pero tú eres el mismo y estás ahí. Sí, sí. Quiero decir que si esta profesión era una profesión de riesgo psicológico, de riesgo moral, ahora tiene además unas condiciones de trabajo, de escrutinio público, de escrutinio familiar, el efecto de la politización, el incremento de la carga burocrática y la complejidad del propio estudiantado, que hacen que ese matemático, ese informático, alguien muy bueno en idiomas, etcétera, empiece a considerar opciones, claro. Y como las opciones están ahí, en el mercado laboral,
pues además las tome, ¿no? Y insisto, no estamos viviendo aquí este fenómeno que es corregido y aumentado en países de la OCDE, ¿no? No estoy hablando de otros sitios donde necesitarían un 16% de la fuerza laboral dedicada a la enseñanza para poder asegurar la primaria universal. Imagínate, no, aquí. Entonces, a veces tiendo a pensar que más que una crisis de aprendizaje lo que tenemos es una crisis de enseñanza y que eso va a ir en aumento. Y las soluciones, bueno, podemos especular, ¿no? Pero las soluciones, en mi opinión, pasan por la despolitización del sector educativo en términos de profesionalización de los docentes. Profesionalización muy agresiva de los docentes es lo que puede generar el liderazgo profesional que suplante o que compense la ausencia de liderazgo político y el asumir, como decía Lucas, que la educación ni es una prioridad ni lo va a ser en nuestros países en las próximas 2 generaciones. Entonces, no digo que nos conformemos con esa realidad, digo que no nos engañemos, porque esa es la realidad. Y lo único que puede hacer frente a esa realidad y a ese malestar que se refleja en ese deterioro del perfil de la profesión, por mucho que los salarios sean buenos y demás, a ese malestar solamente se puede responder con, siento por el economicismo, acumulación de capital profesional y de liderazgo. Último tema. Y luego me imagino que tenemos todavía tiempo de abrir, pero vamos a pasar rápido por él, pero me parece fundamental. Lo abordáis especialmente en la parte final del libro, que es a qué se enfrenta la escuela de hoy o el proyecto de la educación universal ante el bombardeo de la posverdad o la mentira, o llamémosle como se quiera, ¿no? Para mí la reflexión clave es la institución. Si pensamos en cuando se construyeron los sistemas educativos públicos a final del 19, principios del 20, se crearon porque efectivamente la familia y la Iglesia no podían ser los garantes, digamos, del conocimiento y de los saberes. Y el orden social precisamente también pasaba porque fuera el Estado quien asumiera qué hay que saber y cómo hay que enseñarlo, etc., ¿no? En el siglo XXI, y cuando tenemos más ciencia y más saber teóricamente objetivo, asistimos a padres en Estados Unidos que protestan contra que las escuelas expliquen la teoría de la evolución, extrema derecha que habla del PIN parental, o incluso padres de clase media con el helicóptero parenting, con un nivel de intromisión sobre la vida cotidiana de las escuelas enorme, ¿no? La tensión, digamos, en la que vive la institución escolar en cómo gestionar esto, ¿no? Es decir, cuando teóricamente más debería tener monopolio del saber, por decirlo así, se ven entredicho por numerosos frentes, digamos, que hay una especie de apropiación, ¿no?, de lo que puede hacer la escuela, lo que no puede hacer, etcétera, ¿no? Y entonces, ante esto, ¿qué carajo hacer, no? La pregunta es obvia. No, y al mismo tiempo hay otra cuestión que no es exactamente esta, pero es distinta, pero que también se vincula, que decís, la escuela ha prometido, es decir, en la escuela, la escolarización universal, hay una promesa de crecimiento económico y hay una promesa de democratización. Tenemos ciudadanos más críticos, más capaces, más bien formados, capaces de distinguir la verdad de lo falso, menos embaucables, por así decirlo, ¿no? Y en cambio estamos viendo que en el momento en que hemos expandido la educación y se ha extendido, estamos identificando, o sea, la promesa de mayor democracia y de valores democráticos en la escuela y de la formación democrática de la ciudadanía no se está cumpliendo, ¿no? Entonces ahí tiene un papel la escuela que no lo está haciendo y formaba parte del proyecto inicial de lo que la escuela debía proporcionar a las sociedades, ¿no? Y de una educación extremadamente vigilada, ¿no? O sea, bajo acusaciones de adoctrinamiento, bajo un tipo de bombardeo externo, digamos, que claro, que conduce tanto al repliegue como a la parálisis, de algún modo. Complicadísimo y bueno, efectivamente el final del libro trata de analizar la relación entre
democracia y educación, y expansión de la democracia y expansión de la educación global. Y lo que contamos es que hay una edad dorada en la que efectivamente, años 80, o sea, después de los 70, 60, 70, 80, y hasta bien avanzada la década de los 90, en que, primero por la descolonización, después por la caída del muro, en el 89 y demás, hay un montón de países que no solamente abrazan la democracia como régimen, sino que además entran con mucha fuerza a la universalización de la primaria, de la secundaria y un crecimiento muy importante de la superior. Hay un momento en el que esos dos procesos van en paralelo, alimentándose mutuamente, y llega el cambio de siglo y algo se rompe. Algo se rompe y algo se da la vuelta. La educación sigue expandiéndose, pero la democratización se va para atrás y entra en recesión, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que efectivamente, además, cuanta más educación, cuanto más información, cuanto más conocimiento, no necesariamente más demócrata es la gente. A veces al contrario, ¿no? Yo, así en broma, en alguna presentación con colegas, hablando de indicadores, de sistemas de indicadores, y de PISA y demás y tal. PISA está muy bien, ciencias, matemáticas y lengua, pero un buen indicador de desarrollo educativo sería porcentaje de estudiantes graduados en la ESO que se manifiestan negacionistas climáticos o terraplanistas. Como indicador de por dónde va el sistema. Y es que efectivamente, si tuviéramos datos sobre eso, yo creo que esa estadística va en aumento, ¿no? Y que, por tanto, más conocimiento, más credenciales, más tal, no garantizan un carácter más democrático ni de las personas ni de los países. Y vivir con esta contradicción es complicado. Aún así, lo decimos, una democracia que funcione necesita ciudadanos que sean capaces de tomar decisiones juntos. ¿Dónde vas a aprender eso exactamente? ¿En las redes sociales? ¿En el barrio? ¿En el HUT? A lo mejor. ¿O lo vas a aprender en el sistema educativo? ¿Lo vas a aprender en tu casa? Entonces, esa tensión es importante, ¿no? Que la posverdad y las mentiras y tal, todo esto ha existido siempre. Lo que estamos enfrentando ahora es que es de carácter industrial y que es un sector económico también, que da de trabajo a muchísima gente, ¿no? Y de la que vive muchísima gente. Adoctrinamiento, toda la vida. Los sistemas escolares como máquinas de propaganda, toda la vida. La parte optimista es que quienes hemos seguido esos sistemas escolares sabemos que el adoctrinamiento, por principio, es una medicina que se vuelve contra ti y a medio o largo plazo empieza a producir los efectos contrarios a los deseados. Y los ejemplos son muy numerosos, salvo botas militares puestas así encima de tal, o destrucción de los sistemas escolares, como por cierto está ocurriendo en tantísimos sitios del mundo. Lo preocupante, y termino, en ese sector económico de la posverdad y su relación con la educación en estos momentos, es la irracionalidad como principio. Es la irracionalidad como principio. Y que si tú te pones a buscar contradicciones, te da exactamente igual, porque la contradicción es su metodología. O sea, esa industria funciona con la contradicción como metodología. No nos sirve de nada que tú utilices datos o dejes de utilizarlos y que destapes la contradicción, el fact-checking y demás. No, al contrario. O sea, vimos en el libro el sapere aude de Kant, el atrévete a saber de nuestros sistemas educativos, evoluciona a atrévete a ignorar. Disfruta de ello y enorgullécete de ignorar. Bueno, no, yo añadir una cosa que decimos en el libro que creo que es importante, ¿no? Que es verdad que los teóricos de la Ilustración hablarán del papel de la educación, pero era uno de los pilares, es decir, la responsabilidad de la educación sobre la democracia, bueno, es limitado, ¿no? Y de hecho también terminamos un poco el libro diciendo que estamos poniendo mucho a los hombros de la educación y toda esa promesa meritocrática y de recapitalización del sector también viene de otras políticas públicas, ¿no? que
que son las políticas que igualan condiciones de partida, como las políticas de vivienda, las políticas de salud, las políticas sociales, las políticas fiscales, ¿no? Pero sí creo, y por cerrar un poco, también, ¿no?, que de todos los pilares de la Ilustración, este es el que más éxito ha tenido. Y el que, salvo 2 o 3 lugares del mundo, Afganistán y otro par, nadie se desapunta, ¿no? Nadie se sale del plan. Todo el mundo quiere, por una razón o por otra, seguirse o seguir educando. En la próxima edición de PISA, el año que viene, va a pasar de 83 a 92 países. Prácticamente todos los nuevos son africanos. Aunque España va a seguir siendo el mejor cliente, decimos en el libro, porque es el que más alumnos participan. Pero bueno, que sí, mientras todos los pilares de la Ilustración están en cuestión, la separación de poderes, la racionalidad y la verdad, por supuesto la justicia, la recesión democrática, la educación, el proyecto de la educación universal, no para de crecer, ¿no? Y terminamos, nos hacemos la pregunta, ¿esto es una crisis sistémica, una crisis existencial? ¿Esto se va a cargar la educación? Y nosotros pensamos que no, nosotros pensamos que esto es una crisis de crecimiento que está generando problemas de segunda generación. Has mencionado unos cuantos, Xavi, creo que hay que ser muy honestos y mirarlos de frente, pero que, como decimos en el comienzo del libro, durante la pandemia el mercado laboral español hostelero perdió 80.000 trabajadores, ¿no? Y entonces hubo un estudio de unos economistas y dijeron, ¿cómo puede ser que un mercado en pleno boom, con los problemas de seguridad del norte de África, el turismo en España que sigue a tope y tal? Entonces, bueno, hicieron un estudio cuantitativo de los datos y vieron que se habían puesto a estudiar, ¿no? Yo con eso me gustaría quedarme, en el sentido de que, a pesar de todos los males, es un club del que nadie se quiere desapuntar. Y que son muy poquitos los lugares y los países donde, a pesar de que el nivel baja, lo que llamamos los descontentos de la educación universal, nada va bien o todo va mal, ¿no? Depende, los descontentos piensan que todo va mal, los desencantados que nada va bien. La realidad es que eso de la bajada de nivel no es tal, y la realidad es que, a pesar de todo lo que queda, hay suficientes elementos para pensar que no vamos a caer, que la educación no es algo que vaya a entrar en una recesión clara y continuada, al menos. Creo que la primera fecha del libro titulado La crisis mundial de la educación fue de 1985, de Philip Combs. Y desde entonces nos hemos permanecido en crisis, ¿no? Que describís también en el libro. Y quizá yo creo que esta es una de las buenas conclusiones que señalabas, Lucas, del libro, ¿no? Que queda claro que en cualquier caso el proyecto de la educación universal, aunque quizá nos va en contra para nuestro empleo, no se arregla con política educativa probablemente, ¿no? Por lo tanto, tendremos que abrir espacios, sí, y espacios de colaboración. Efectivamente, ahora han salido muchísimas cosas y ahora tenemos un ratito para seguir profundizando, preguntando.
Claro. Rápido, porque son muchos temas también. Hacemos una diferencia clara entre género, etnia y todo lo demás, ¿no? Y cómo el hecho de que esas políticas afirmativas, ¿no?, hayan ido dando resultados y haya evidencia de que hayan ido dando resultados, ha animado a muchas otras. Más reciente, ¿no?, activación a seguir por la misma senda, ¿no? Y ahí lo que vemos es una burbuja. Y además vemos una burbuja que entendemos que es iliberal, como se dice ahora. Reconocimiento, por supuesto, la cuestión es en qué consiste, en términos prácticos, el reconocimiento. Visibilidad pública, sí, nada más, pero es algo más que visibilidad. Es visibilidad y es además algún tipo de tratamiento diferencial. Es visibilidad, tratamiento diferencial y algún tipo de acceso preferente a algunas oportunidades que son escasas y que por tanto están ahí, que son materia de competición. ¿Cuántas de esas identidades que necesitan ser reconocidas y de las cuales todo el mundo tiene que sentirse enormemente orgulloso puede el sistema manejar al mismo tiempo? Si los 1.400 millones de indios son todos una minoría, ¿hasta dónde puede llegar la burbuja? Y sobre todo, ¿qué pasa con lo común? ¿Qué pasa con lo público? ¿Qué pasa con el menú colectivo? Sobre todo cuando además das el paso, ese reconocimiento puede llegar al punto de entender que los derechos no son individuales, sino que son colectivos, y que cada una de esas identidades no está en función de diferencias individuales. El derecho a la individualidad queda completamente aparcado, sino de categorías identitarias, y que esas categorías identitarias, interseccionalidad y demás, pueden ser muchas, pueden ser muy numerosas. Entonces, reconocimiento sí, pero no al precio, primero, de convertir la atención a la diversidad en algo completamente imposible, y no al precio de hacer desaparecer las diferencias individuales y las necesidades individuales a las cuales tiene que adaptarse cualquier política educativa. Somos conscientes de que esto es tremendamente controvertido, somos conscientes de que una buena parte de la izquierda decide por aquí, que la ecuación que te plantea es igualdad de oportunidades supone desigualdad de resultados, diferencia de resultados que luego se puede convertir en desigualdad de resultados, y a mayor desigualdad de resultados, menos igualdad de oportunidades. Principio segundo de la termodinámica. En 3 vueltas que le demos a esa ecuación, se acabó, ni la igualdad de oportunidades existe, ni es posible otra cosa más que
sustituir la igualdad ante la ley por la igualdad mediante la ley. Yo creo que ahí ya nos movemos a un país en el que a mí no me gustaría vivir. Un ejemplo práctico es hacer un currículum. Cuando haces un currículum y tienes que cumplir todas esas demandas, se vuelve tremendamente complejo, ¿no? Hay un capítulo específico de cómo hacer un currículum en ese contexto, ¿no? O sea, el libro trata de acumular argumentos, no evidencia, en ese sentido. Y en otros aspectos del libro acumulamos evidencia y somos todavía más claros. Aquí acumulamos argumentos y acumulamos ejemplos muy concretos, ¿no? Yo creo que el caso del currículum, sin extenderme, da para reflexionar mucho sobre lo que dices, ¿no? La complejidad, que es al final es el proyecto común, es lo que hay que aprender. Yo creo que eso es interesante. Pero igual vamos a dejar a más preguntas, ¿no? No, pero yo diría... Pero muy buena pregunta, en todo caso. Yo solo quiero añadir que me parece un ejercicio valiente el que habéis hecho. Porque es un tema, aparte de la complejidad, es un tema que sabemos que es súper delicado, ¿no? Entrar en eso y mostrarse, digamos, contrario incluso, requiere de mayor argumentación que no la opción por defecto, que es la otra, ¿no? Muy bien. Perdona, sí, Juana María y después tú.
Bueno, tenemos teníamos aquí también otra intervención. Nada. Mira, tú sabes que los famosos... A las 8 no se admite. Los famosos, cuando les preguntan al entrar a un sarao, siempre dicen, oye, ya sabéis que yo de mi vida privada no hablo. Nosotros de España no hablamos. No, pero que quiere preguntar. No, es una broma. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Ah. Juana, perdona, es que hay varias, perdóname. Perdóname. Después aquí y... Vale. O sea, uno de los elementos centrales de freno de la expansión educativa, o que cuando la educación secundaria ya llega a todo el mundo, es que eso genera una inquietud dentro del propio sector. Lo explicamos al principio, ¿no? El sector está incómodo con su propia universalización, porque hay que educar a todo el mundo y es mucho más difícil que educar a una parte, ¿no? En España, además, lo ponemos el ejemplo del Reino Unido, los Black Papers de los años 70, gracias, Xavi. Los Black Papers de los años 70, que son unos papers que escribieron unos intelectuales que luego inspiraron el programa educativo de Thatcher, que hablaban del régimen de la mediocridad, ¿no? Era como la respuesta al régimen de la meritocracia, ¿no? Estamos en el régimen de la mediocridad, ¿no? Y aquí, bueno, mencionamos, hay una ponencia muy conocida de Pilar del Castillo, que fue primera ministra de Educación después de Esperanza Aguirre, y llega en el año 2000 al ministerio y pronuncia una conocida conferencia en la que dice: la expansión de la educación en España, la obligatoriedad de los 16 años, es lo que ha traído su caída de nivel. Es incompatible expandir la educación y mantener el nivel. Y luego ya, pues, el corolario es, ahora hay que hacer algo, ¿no?, al respecto, ¿no? Y creo que en algunos países, pero no creo que España sea el único, todo eso ha generado lo que hemos llamado los descontentos. La gente que o directamente no quería educar a todo el mundo o que está muy incómoda con que todo el mundo se eduque, ¿no? Y que además, cuanto más avancemos en la obligatoriedad, más difícil es, porque los docentes que están en las etapas secundaria y superior están más identificados con su asignatura que con la tarea de educar. Se sienten más profesores universitarios que profesores de primaria. Tienen más una vocación intelectual que social, ¿no? Esto está bastante estudiado, ¿no? Y en ese sentido, yo enmarco lo que pasa, que es cierto, no es la primera persona que me lo dice, en ese descrédito de los descontentos, que ha tenido mucho más arraigo en unos lugares que otros, y este es un país donde lo ha tenido. Por cierto, no tiene padre ideológico, tiene paternidad ideológica, pero a nivel social tiene un recorrido muy, muy grande, ¿no? La educación va mal, estos se están regalando aprobados. Se puede pasar de curso con suspensos en España desde el año 70. Quiero decir que no, esto no, pero que, bueno, que al final, lo que explicamos, esa pinza entre los que no la defienden lo suficiente porque están desencantados y los que están cabreados con el progreso, ha generado una coalición suficientemente grande de malestar
que hace que estas campañas funcionen, ¿no? Y yo creo que, si me preguntas por la ley educativa, yo creo que no hay nada de eso en la ley educativa. Nada que tenga que ver con eso. Y que eso ha ido por otro lado, ¿no? Pero que no está ocurriendo solo aquí, que el Ministerio de Educación en Italia, del nuevo gobierno, se llama el Ministerio de la Instrucción y del Mérito. ¿No? Pero quiero decir, la reforma en Francia. Y de la reforma en Francia que se anunció después de Pisa, ¿no? De Gabriel Attal, un gauche divin, socialdemócrata de toda la vida, que de repente dice vamos a separar a los niños a los 10 años, vamos a volver a la repetición, el modelo selectivo, ¿no? Y eso de alguna manera forma parte de todo ese malestar que hay con que los sistemas educativos, es verdad, no están siendo capaces de progresar a la velocidad de las expectativas y a la vez están democratizando las oportunidades. Sube. Juana María, el problema es que no le respondemos a la pregunta. Tu hijo de 8 años hace un comentario de Jiménez Los Santos. Es una situación grave y deberíamos tomárnoslo en serio y parar un momento porque la situación es grave. Lo que nosotros te diríamos aquí, aparte de lo que te ha dicho Lucas, es que eso refleja esa tensión entre la agenda del bienestar, mi hijo se educa para ser feliz, y la agenda de la competitividad, mi hijo se educa para destacar, distinguirse, llegar y subir. Y esa tensión la refleja tu hijo a los 8 años cuando ve que la gente hace exámenes y los apaga todo el mundo. Quizá lo absurdo y entonces, es que haga ¿para un qué? examen a los 8 Si no años. estamos compitiendo, ¿para qué aprender? Entonces, claro, lo primero que tienes que aprender es que no solamente aprendes para competir, que también. Aprendes para ser feliz. Aprendes para estar bien y aprendes para ser feliz. Entonces hay que tener una conversación muy seria con tu hijo, con la radio apagada. Exacto, con la radio. Sí, En ese momento, radios apagadas y decirle, mira, tal, es compatible, te gusta jugar, bien, pero es compatible con hacer cosas por el mero hecho de ser feliz y de disfrutarlas, ¿no? Yo investigaría si lo escucha por las noches. Sí que escucha, ¿no? No, temas hay un montón y podríamos continuar porque realmente tocáis algunos de los temas más relevantes, pero lo tenemos que dejar aquí porque ya estamos fuera de hora. Podemos conversar mientras vamos saliendo y seguramente si alguien quiere venir a tomarse algo, seguro que aquí nos prendemos algunos. Y muchas gracias por haber venido. A vosotros.